Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profe, buenas noches. Hola. Hola, hola, sí, sí, se escucha, profesora. Hola, profe, buenas noches. ¿Alguien me puede avisar, por favor, si se me escucha bien? Sí, se escucha, profe. Ah, bueno, perfecto. ¿Saben qué? Antes que nada, les voy a pedir disculpas porque no he podido ir a dar clase porque realmente estoy con una gripe bárbara. Solamente vamos a dar clase para no atrasarnos y seguir avanzando. Pero les digo lo mismo que les decía a los chicos cuando era pandemia. Por favor, necesito que prendan la cámara y que participen en la clase como si estuviéramos frente a frente. Esto nada más es mediarlo por la computadora, pero necesito que tengan prendidas, digamos, las cámaras y, bueno, cuando alguien decida o necesite hablar, levanta la mano o bien pide permiso ay, autoriza el micrófono, pone el micrófono y habla tranquilo, ¿sí? Quiero ver las cámaras prendidas, por favor. Ahora sí me gusta más, ahora me gusta más. Francisco, ¿estás todavía en la facu? Vamos a esperar un ratito a ver si... Ahí está, hay más chicos para admitir. Admitir. Bueno, empiecen ustedes a contarme. Ahí estuve viendo, en principio, estuve viendo cómo vamos con el tema del examen. Y yo creo que entre el lunes y martes de la semana, el lunes y miércoles de la semana que viene va a ser el examen. ¿Por qué? Porque hoy vamos a avanzar un poco, el miércoles calculo que terminarían, el jueves repaso y ya, digamos, el lunes sería el parcial. Pero eso tienen que combinarlo con el doctor Agustín, por favor. Eh, ¿Qué más querían decirles? Denme un segundito, ya sigo. Bueno, vamos a comenzar con la clase. A ver, ¿qué podemos recordar de la clase pasada con respecto a la administración y a la representación? Porque vamos a tomar ese tema, lo vamos a terminar y vamos a seguir con disolución y liquidación. A ver, ¿quién puede decir algo? Chicos, no me hagan que los nombres. A ver, Florencia, Aldonate, a ver, ¿qué podemos rescatar de la semana pasada? Blanca, Profe, con respecto a la administración, o sea, vimos que puede ser de forma singular y de forma plural. bien, pero Y ¿qué es la dentro de la plural administración? ¿Es el órgano? es la gestión, digamos, interna del negocio. La administración, el órgano es de administración y representación. La administración hacia la gestión interna del negocio, muy bien. Y se refiere Sí, a todos aquellos actos que realizan los administradores tendientes a cumplimentar con el objeto social. Bien, ¿y la sí. representación, Blanca? ¿No? ¿No quería la pieza? No,
Yo entendí Profe, que es cómo se vincula con terceros o con el resto de la sociedad No en la tiene que ver organización. con lo que se vincula, porque ahí juega la teoría del órgano. Es la actuación de la sociedad hacia los Sí, terceros. Si claro, podríamos, si actúa. hablábamos de vinculación, podríamos hablar de representación, y acá estamos hablando de teoría del órgano. El sujeto de derecho necesita personas humanas para manifestar su voluntad. Sí, te escucho, Francisco. Claro, como usted dice, profe, es actuar, digamos, la representación es actuar, digamos, frente a los terceros en nombre de la sociedad. Bien. Y aquí tenemos que saber distinguir los tipos de responsabilidades que hay. Se actúa con la sociedad o se actúa, digamos, la administración en Ahora sentido vamos a plural. repasar un poquito la responsabilidad, no se preocupe. A mí lo que lo que quiero que les quede claro es, digamos, cuál es la actuación de la red, de la administración y cuáles son los actos imputables a la sociedad. La administración ordinaria y extraordinaria. La administración ordinaria y extraordinaria. ¿Y cuál es el límite a esa administración? El Digamos? objeto social. El objeto es Francisco. sí, profe. Ah, A ver. Me dice, bueno, representación, régimen. El administrador o el representante que de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Stop, Este stop. régimen, ¿Cuál es el límite entonces? eh, el objeto social, vendría a ser. Une el objeto social, Claro. pero ¿cuál es el límite que le da la ley? Que no sean notoriamente extraños. Esa es la base. Que no sean notoriamente extraños a la sociedad, al objeto social, perdón. ¿Sí? Sí, y habla de una excepción, Bien. que bueno, es la segunda parte, que dice, Sí, este léelo. régimen se aplica. Ah, Era ¿leo? que sí, tenías que decirlo, pero léelo tranquila porque así lo Este refrescamos todo. régimen se Perdón. aplica a una infracción de la organización De social. paso ya vamos repasando, porque se viene el parcial el lunes o miércoles. Este régimen se aplica a una infracción de la organización plural si se tratare de obligaciones contraídas mediante títulos valores por contrato entre ausentes de adhesión o Esas son las concluidos. excepciones, ¿no? Y esto es lo que un poco hablaba Francisco. A ver, Blanca, ¿cómo era el tema de cómo organizamos esa administración? De si es unipersonal o plural. Uh-huh. Claro, sí, bueno, podría ser unipersonal, la persona o plural puede ser conjunta, indistinta o alternativa, alternativa conjunta o colegiada. Sí. Es más o menos lo que tengo de la clase. No puedo hacer nada. Cuando es conjunta, necesita que todos den su aprobación. Cuando es indistinta o alternativa, con uno solo basta. Y cuando es alternativa conjunta, que es una mezcla, puede tener pactado que entre los dos, o sea, si son 3 con 2 firmas basta, o si son 4 con 3 firmas, eso bueno, lo pactan entre ellos. Ah, bien. Muy bien. ¿Qué más? Quiero ingresar a más chicos y no puedo, no sé por qué no me deja la máquina. Francisco, ¿te están preguntando algo los chicos? no. Si puede apagar el micrófono, profe, porque no se escucha lo que dicen los chicos. Para mí. Perdón. ¿Quién puede? ¿Yo apago el micrófono? No, era Francisco. Ah, listo. Ah, está bien, tenés razón, interfería. Che, pues es que no puedo agregar a los chicos que están viendo, que dicen que quieren entrar. Tengo varios que no, dice varios usuarios quieren unirse a esta llamada. Y toco y no entran. Bueno, vamos a seguir nosotros. ¿Qué tendremos? ¿Tiene un límite esto? Antes no tenía límite, pero bueno. Creo que sí, profe, de una hora. No, la cantidad de gente. No, sí, el tema es una hora, después lo volvemos a sumar, no hay problema. 10 más, a ver acá. Bueno, no importa. Avísame, Fran, si alguno pide que no puede entrar y vemos.
Bueno, profe. ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces, teniendo en cuenta... teniendo en cuenta entonces la forma de la administración, denme un segundo que tengo un cliente que me está torturando, le voy a decir que estoy en clase. Entonces, volviendo al tema, digamos, sobre esta base de la... ¿Quieren unirse? No puedo hacerlos unir a los chicos, me pone de mal humor. ¿Será que hay un límite, che? Que entonces 18 acá y dice, quiero unir más gente, lo quiero unir y no puedo. Bueno, fíjame, Francisco, avísame si no hay alguien que quiere participar y no puede. Entonces, Bueno, teniendo profe. en cuenta esto de la administración plural, como decían las chicas, y teniendo en cuenta lo que explicaba Cintia cuando leía el artículo habla, el 58 habla primero del límite que le da que todos aquellos actos son imputables a la sociedad, salvo que sean los notoriamente extraños, pero además, ese mismo artículo le da una excepción a esa limitación cuando se tratara de una violación a la administración plural. Eso en cuanto a cómo se organiza. Ahora, teniendo en cuenta cómo actúan, ¿qué dice el 59? Establece la responsabilidad en general del administrador. Y además, sigue diciendo que quieren reunir. Y de esa digamos, normativa general que está establecida en el 59, no existe otra normativa general, sino que directamente pasa al 265 en referencia a la responsabilidad de directores en las sociedades anónimas. Entonces uno debe aplicar aquella normativa para todos los tipos. Concretamente, les quiero decir que me pone de mal humor que no los puede agregar. Pongo vista y me dice añadir personas y ya no puedo agregarlos más. Y hay como 5 chicos, che, que quieren participar. No sé por qué está tan complicado esto. Bueno, poneles Fran a los chicos, que lamento, que no sé por qué no, que vuelvan a entrar y salir, no sé, a ver qué podemos hacer. Me deja que los vea y no me deja que los haga entrar como lo hice entrar a ustedes. La casuística, volviendo al tema, y discúlpenme que estoy medio dispersa hasta que entren los chicos, la casuística de la responsabilidad, entonces, está dada en los artículos que pertenecen o que hacen referencia a la sociedad anónima. Sin perjuicio de ello, también hay que destacar que el Código Civil y Comercial, cuando habla de la responsabilidad de las personas jurídicas, también hace referencia a las formas. Entonces, en definitiva, más allá que, digamos, la legislación específica de societaria tenga el 59 y todo el régimen de la sociedad anónima, también digamos, se puede utilizar, o hoy por hoy la normativa general también habla de responsabilidad. Cuando nosotros hablamos de normativa general, ¿a qué nos referimos siempre? Al Código Civil y Comercial de la Nación. Cuando hablamos de normativa especial, hablamos de la Ley de Sociedades Comerciales. ¿Por qué? Porque es una ley específica de la Ley General de Sociedades, perdón, porque es una ley específica que hace referencia digamos, a las sociedades, a estos sujetos de derecho. Si les parece, leamos el 59, que habla de la responsabilidad en general, y después nos vamos a ir a la casuística. Antes de leer, les quiero decir que en la casuística del 275 habla también de la responsabilidad en general y dice que todos los directores son responsables solidaria e ilimitadamente por el ejercicio en su, digamos,
en su labor frente a la sociedad, frente a los socios y a los terceros. Y serán responsables solidaria y limitadamente por todo aquel accionar digamos, que involucre o que le genere digamos, algún daño, alguno que genere responsabilidad por un lado y que esa responsabilidad acarree soportar daños y perjuicios que le hubiera ocasionado con ese accionar al sujeto de derecho. Pero después, en los artículos siguientes, y por eso hablamos de casuística, la ley hace referencia. Así, los directores, yendo a la parte general, los administradores pueden suscribir contratos con la sociedad. Entonces la ley ahí establece que los directores, y en este caso, yendo a la parte general, los administradores, van a poder realizar actos, digamos, de contratación con la sociedad, siempre que lo hagan, digamos, como normativa general, siempre que lo hagan en las condiciones de plaza y que tenga que ver en relación al objeto social. Pero después, un poquito en el artículo que le sigue más abajo, se dice, pero podrán aún contratar con la sociedad siempre que haya sido, que estuvieran autorizados por la asamblea o a referéndum de la asamblea. ¿Qué significa esto? Que la sociedad puede contratar con el administrador. Por supuesto que en ese caso habrá un administrador ad hoc, es decir, específico para hacer la contratación, si el que contrata justamente es el presidente del directorio, que es quien representa a la sociedad. Y puede que, dice la ley, y podrán hacerlo ad referéndum de la asamblea. ¿Qué significa ad referéndum de la asamblea? Significa que la sociedad puede contratar, en este caso en específico, en especial, con el director o con el administrador, y cuando habla de referéndum, para que luego sea ratificada esa contratación en la próxima asamblea que se reunieran los socios de la sociedad. Ahora bien, en esa asamblea pueden pasar dos cosas: que ratifiquen el contrato y no pasó nada y está todo bien, o bien que lo rechacen. En el caso en que lo rechazaran, tanto el socio, digamos, tanto el administrador que suscribió el contrato como los directores y los síndicos, si fuera en el caso de la sociedad anónima, que lo hubieran avalado, todos van a ser responsables por los daños y perjuicios ocasionados por esa contratación, digamos, que no fue después aprobada por la asamblea. Eso en cuanto a la contratación con la sociedad. Después la ley nos habla de los actos en competencia. ¿Qué significa que, digamos, los administradores no pueden realizar actos en competencia? ¿Qué significa esto de realizar actos de competencia? Realizar una misma actividad por el conocimiento del know-how que tengo por trabajar o por participar en este sujeto de derecho y realizar actos que en definitiva sean competencia del objeto social de la sociedad. Entonces, para el caso que así sucediera, el director o el administrador será responsable, no solo por los daños y perjuicios ocasionados, sino que para el momento de el ejemplo de los actos de competencia, deberá además ingresar todas aquellas utilidades que hubiera percibido por estos actos de competencia. ¿Sí? Esto del tema de los actos de competencia también es una casuística, si se quiere, un poco subjetiva. ¿Por qué les digo esto? Porque tendremos que demostrarle al juez que realmente fueron actos en competencia. Por ejemplo, si ustedes son directores de una plaza o administradores de un negocio en San Salvador de Jujuy y cualquiera de ustedes tiene un pariente en Misiones, por decirle un lugar, y le propone hacer este negocio en sociedad, pero en Misiones, ¿ustedes creen que son actos en competencia? ¿Sí o no? No. No nos vamos tan lejos. Ustedes tienen, no son, entonces ahí no podemos decir que hubo un perjuicio para la sociedad y deberá, digamos, hacerse cargo de los daños y perjuicios e ingresar las utilidades que hubiera percibido. Otro caso sería, por ejemplo, si se tratara de actos en competencia dentro de la misma ciudad, supongamos, no sé,
un comercio que tiene un determinado, como objeto social, tiene la venta de algún insumo, y ustedes le ponen en la misma ciudad, a 2 cuadras, un negocio con el mismo objeto social, ahí sí habría acto de incompetencia. ¿Por qué? Porque vamos a elegir si vamos acá o vamos allá, porque tenemos las 2 ofertas en el mismo lugar. ¿Sí? O sea, y también es verdad que no siempre, por eso digo que hay que demostrarlo claramente, no siempre tiene que estar dado por la distancia, porque podemos estar en la misma ciudad, un negocio lo tenemos, no sé, en Barrio Luján, y al otro lo tenemos en el Guayco, y posiblemente no haya competencia, salvo que se trate, bueno, no sé, por ejemplo, de una distribuidora de gaseosa que va por toda la ciudad. Entonces, concretamente, para que haya para que haya responsabilidad por acto de competencia, se debe analizar claramente el momento, las circunstancias, y será el juez que dirima si esos actos eran en competencia o no, y para el caso que encontrara responsable al administrador, el administrador responderá por los daños y perjuicios que, digamos, que le produjo a la sociedad esos actos de incompetencia, y además deberá ingresar las utilidades que hubiera percibido por el ejercicio de esa gestión, de ese comercio. Actos de incompetencia. Otra casuística u otro caso que la ley establece de responsabilidad. Discúlpenme que voy a tomar agua cada rato, pero estoy con mucha tos y entonces tengo que tomar porque se me seca la garganta. Otro punto que genera responsabilidad, o otra circunstancia que se puede imputar responsabilidad, es cuando el director, en este caso los administradores, tienen un interés contrario con respecto a la decisión que se va a tomar a la sociedad. Díganme ustedes si voy muy rápido, ¿no? Porque a veces quizás hablo medio más rápido, entonces me paran y yo vuelvo a repetir. ¿Qué pasa cuando el administrador tiene un interés contrario a la sociedad? Debe comunicarlo, debe informarlo. Para el supuesto que no lo informara y su voluntad haya sido necesaria para la constitución de la voluntad societaria, entonces ahí el administrador responderá por los daños y perjuicios que ocasionara por omitir decir que tenía, o de informar que tenía un interés contrario. Ejemplo, una administración colegiada. Los administradores deben decidir tomar una decisión con respecto a un tema en particular que este administrador tiene un interés contrario. Tenemos una administración de 5, por ejemplo, y hay 2 que votan a favor, 2 que votan en contra de realizar el negocio jurídico, y está este administrador que tiene el interés contrario y no omite decirlo y vota a favor de realizar a favor de que se realice el negocio jurídico. Su participación fue necesaria para conformar la voluntad del órgano de administración. Sí. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque había un empate, había entre 2 que votaban a favor, 2 que votaban en contra, y él vota a favor o vota en contra, pero conforma la voluntad. Ahí sí es responsable por los daños y perjuicios. Para el supuesto que, aún teniendo un interés contrario y aún no habiéndolo informado, su voluntad no fuera formadora de la voluntad social o de la voluntad de la administración, en ese caso tampoco tendría responsabilidad por los daños y perjuicios. ¿Se entiende lo que voy diciendo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Estamos de acuerdo? profesor. ¿No se entienda? Supongamos que de los 5, ya 3 habían votado que se haga el negocio jurídico, o que no se haga. Que no se haga porque es un interés contrario. Que no se haga el interés contrario. Yo, que tengo el interés contrario, no lo digo y voto igual que ellos. ¿Conforme o no conforme? ¿Mi voto era necesario para conformar la voluntad de la administración? No. Entonces ahí no genera daños y perjuicios. Sí genera daños y perjuicios cuando realmente mi voluntad es necesaria para la conformación de la voluntad de la administración. Y por último, o básicamente por último, el otro tema a tener en cuenta es
¿Alguna duda cuáles son la casuística de imputabilidad de responsabilidad? Primero el 59 y después todos la casuística detallada en la parte de directorio para la sociedad anónima, del 274, del 75 en adelante. Ahí establece claramente cómo responden. El 59 dice cómo deben ejercer su labor, cómo deben ejercer, cómo deben actuar. Y el 274 o 75, no me acuerdo bien el número, establece cómo responden. Después, la ley establece una casuística o determina una casuística. ¿Qué pasa cuando el administrador contrata con la sociedad? ¿Qué pasa cuando realiza actos de incompetencia? ¿Qué pasa cuando tiene un interés contrario y no lo informa? Y por último, corresponde decir, está bien, todo este complejo de casuística de la responsabilidad de la administración tiene no tiene un límite. ¿Cuándo me eximo? ¿Cuándo se termina mi responsabilidad? ¿Cuándo yo no voy a ser responsable? Entonces ahí también se aplica aquello que está establecido en la parte de directorio. Y dice la ley que la responsabilidad del director, del administrador en general, no dice para el director, pero es para el administrador en general, la responsabilidad se puede extinguir o el administrador se puede eximir de responsabilidad. Extinguir y eximir son dos cuestiones distintas. Eximir es cuando no existe la responsabilidad, o sea, yo me eximo de responsabilidad. Y extinguir significa que existe la responsabilidad, pero por determinadas razones no voy a ser responsable. Cuando hay eximisión de responsabilidad, se quedó mi voz, no sé si me escuchan bien, pero mi imagen está congelada, me estoy viendo con los ojos cerrados. Cuando se exime de responsabilidad el administrador, cuando en reunión de administradores deja constancia de su oposición que se opone a la resolución jurídica que están por tomar, al acto jurídico que están por suscribir, a la contratación que están por realizar. Lo deja por escrito. Y en el caso del director, además de dejarlo por escrito en el acta de directorio, también debe comunicárselo al juez, a la sindicatura. Eso con respecto a eximisión. Ahora, ¿cuándo se extingue? Cuando extingue el administrador su responsabilidad, cuando le aprueban la gestión, los socios reunidos, ya sea en reunión de socios o, o en asamblea, si se trata de una sociedad anónima, en reunión de socios o en asamblea, le aprueban la gestión. Cuando aprueban la gestión, ya están diciendo, bueno, está todo bien, estamos conformes con tu trabajo, no existe responsabilidad. Y si no, también se puede extinguir la responsabilidad por acuerdo o transacción, habla la ley. ¿Qué significa acuerdo o transacción? Que ocurrido un hecho que genera responsabilidad, las partes deciden, tanto la sociedad decide y el administrador responsable deciden suscribir o convenir de que determinadas circunstancias, deciden convenir, por ejemplo, deciden convenir que esa responsabilidad no va a ser imputable o se va a extinguir de acuerdo al convenio que desean suscribir. Por ejemplo, supongamos que realmente existe la responsabilidad, pero la reunión de socios dice, bueno, está bien, no hay responsabilidad en estos hechos, realmente tu labor en esta causa generó la responsabilidad, nos trajo estos perjuicios. Entonces, por ejemplo, podríamos compensarlo con lo que te tenemos que pagar con respecto a honorarios profesionales, porque los directores y los administradores, por supuesto, cobran honorarios por su labor. Esa sería una forma de transar. Otra forma de transar sería, bueno, en definitiva, generó responsabilidad, la sociedad responde por esa responsabilidad y después suscribe un acuerdo donde el director va a ir, no sé, reintegrando la suma que ya abonó la sociedad
en virtud de la responsabilidad, o sea, como consecuencia de la responsabilidad de su actuación, y va a ir devolviendo el dinero, o va a ir devolviendo, haciéndose responsable de acuerdo a honorarios o emolumentos que tuvieran a percibir. Lo importante que sepamos no es cuáles son, digamos, no importa cómo lo vamos a resolver, sino lo importante es que sepamos que por acuerdo de partes se puede extinguir la responsabilidad por transacción o convenio. Entonces, toda esta casuística o toda esta legislación o toda esta parte, este instituto que está legislado para las sociedades anónimas, se aplica a todos los tipos societarios. Y después, como para terminar el tema de responsabilidad, y los quiero escuchar a ustedes, supongamos que no, que efectivamente decidimos imputarle la responsabilidad al socio. Entonces ahí tenemos dos acciones de imputación de responsabilidad. La acción social de responsabilidad, que es la que inicia la sociedad contra el administrador, y la acción individual de responsabilidad. La acción social de responsabilidad la inicia la sociedad contra él o los administradores responsables. Si, para el supuesto que en el caso de una sociedad anónima el supuesto responsable sea el presidente del directorio, la ley establece que la sociedad deberá designar un director ad hoc representante de esa sociedad para esa cuestión en particular. Y vuelvo a repetir lo que hemos hablado en la clase pasada. No confundamos el representante de la sociedad, que es el presidente del directorio, en este caso, en el caso de la sociedad anónima, con el apoderado de la sociedad, que es el mandatario. Por decir, pero ¿cómo es el tema? Si cuando va a tribunales tiene que ir con un abogado. Sí, el abogado es al apoderado, pero para que el apoderado tenga ese poder o tenga esas facultades de representación, ¿quién se las da? Se las da la sociedad a través de su presidente del directorio. Se la da la SRL a través de quién? A través de un gerente, es decir, de aquel que ocupa el órgano de administración. Si la persona humana que representa a la sociedad, en este caso el presidente del directorio, es a quien le debemos imputar esa responsabilidad, definitivamente la sociedad tiene que elegir a alguien que que manifieste su voluntad. Por eso se llama un representante ad hoc, un director representante ad hoc, para ese caso en particular. Tanto la acción de responsabilidad como la posterior acción de remoción, que habíamos visto el otro día que se podían remover, digamos, como cautelares a estas acciones principales que tenemos. ¿Qué tenemos? Porque ya lo hemos hablado. Yo mientras tanto voy a apagar mi cámara y la voy a volver a prender a ver si no me quedo congelada. Ahí está, ahí volví. ¿Cuáles eran las acciones cautelares? ¿Cuáles eran las cautelares que podíamos tener frente a una acción de remoción o una acción de responsabilidad? Lauti, ¿te acordás? ¿No? ¿Se acuerdan del coadministrador, del veedor? Sí, profe. Manuel. Es una medida cautelar puede ser, digamos, por intervención judicial, y ahí está lo Esa es que la es más el grave. coadministrador. Bien, muy bien, Sí, Ismael. Esa es la más grave. sí. Ay, Manuel, no Ismael. ¿Qué es el covedor, Emanuel? Gracias, Fran. Que no es covedor, es veedor. ¿Qué es un veedor? Un interventor. Esa es la tercera, esa es la más grave, porque corro al administrador de la administración y nombra el juez un interventor. Pero antes de llegar a eso, antes de correrlo, ¿qué tenemos? Puede ser un veedor, que es quien está controlando su trabajo y su gestión constantemente, un coadministrador, es decir, es alguien que va a la empresa designada por el juez para que controle y vea cómo está cómo es la gestión. Después, si esto no nos alcanza, podemos pedir un coadministrador, es decir,
designamos a alguien que trabaje en forma conjunta y en el peor de los casos pedimos la intervención judicial. Apartamos al administrador y lo designa, digamos, y designamos al interventor que va a cumplir las funciones de la gestión hasta tanto se resuelva la acción de remoción y determine el juez si hay justa causa para removerlo al administrador o no. Si hay justa causa, se remueve el administrador y no hay problema. Ahora, si si la sociedad no logra demostrar esa justa causa, no sé quién tiene prendido si la sociedad no logra demostrar esa justa causa y realmente no hay causa para remover al administrador y era fundamental, era necesario que hubiera justa causa, la sociedad deberá responder por los daños y perjuicios ocasionados a ese administrador por, digamos, iniciar una acción que al final no tuvo asidero en la justicia o no se pudo demostrar la justa causa. ¿Estamos hasta aquí? Profe, ¿Sí? eso, uno de los requisitos, digamos, para llegar a ese punto sería que se agoten todas las vías Sí, estatutarias, ¿no? todas. Y después con ello puede aparecer lo que es la contracautelar. La contracautela es lo que te estoy diciendo. Sí, Aquello que eso de tiene los que daños. suscribir, es aquella cautela que tiene que poner la sociedad o que tiene que ofrecer la sociedad a los efectos de que si vamos a pedir una intervención judicial y vamos a remover al administrador hasta mientras se resuelve el conflicto, digamos, la sociedad tiene que poner una cautela, una garantía de que si no tuviera razón va a responder por los daños y perjuicios que le ocasionó a ese administrador, imputándole una causal que no pudo demostrar, ¿sí? Y cuando Profe, habla Francisco, sí, perdón, y cuando, déjame que termine la idea, y cuando habla de todos los caminos o todas las gestiones necesarias dentro de la sociedad, hace referencia a que, por ejemplo, en el caso de la sociedad anónima, frente a una duda o algo que queremos que se investigue, debemos hacérselo saber al síndico. El síndico tiene que iniciar una investigación, tiene que existir. Digamos, tenemos que usar todos los medios que están a nuestro alcance, intrasocietarios, es decir, dentro de la sociedad, antes de poder imputar una causal de remoción. Ahora sí, Francisco, perdón. claro, profe, usted habló sobre los daños ocasionados, ¿no? A la sociedad. Esos son tanto los daños ciertos como los posibles daños también, ¿o no? Y eso ya aplicamos Código Civil. Habrá que ver qué tipo de gestión nosotros estamos invocando, digamos, estamos cuestionando, cuál es el mal desempeño y vamos a ver qué consecuencias tuvo ese mal desempeño. Si serán las consecuencias directas, las indirectas, las posibles. Veremos en la casuística del caso en particular digamos, qué consecuencias o hasta cuántas consecuencias abarca. ¿Sí? Bien. Pero Bien, ella se aplica normativa al general. ¿Bien? bien, profe, gracias. ¿Alguna otra consulta? Que vea trabajo, que vea su desempeño. A ver, Emanuel, ¿estás por ahí? Me estabas contestando. Perfecto, no podemos prender, estamos en la facu. Ok, Cintia, no hay problema. ¿Me estás escuchando, por favor? Sí, profe, acá estamos, sino que no hay aula. Y estamos No, está afuera. bien, está bien, está bien. Les pido disculpas, pero te juro que no tenía, me cambié para venir a dar clases acá arriba, porque te juro que no tenía ánimo y ahora voy a toser toda la noche. Chicos, yo quisiera que terminemos con este tema, todas las dudas que tengan hoy, porque ahora vamos a pasar a otro tema que es disolución y liquidación y es como que ya damos un tema más. Y la verdad, supongamos supuestamente el parcial sea el lunes o miércoles de la semana que viene, estamos ya. Así que a mí me gustaría que si alguno tiene dudas con respecto a actos de administración y representación, por favor, lo digamos acá con confianza, como si nos conociéramos de toda la vida, ¿no? Profe, en el caso que tengamos dudas de otros temas, ¿les podemos preguntar el otro día en clase? ¿No hay drama? Sí, o pregunten ahora, si para eso son las clases. Ustedes tienen que ir preguntando todo, y nosotros volvemos y Bien. volvemos.
No, Yo el igual, artículo, Cintia, tranqui, sí. ¿no? Porque antes del parcial siempre tenemos un día de repaso. Lo que pasa es que ese día de Ah, repaso es positivo para ustedes. Está bueno, ahora te voy a contestar lo que necesites, no te preocupes. Pero el día que ponemos repaso es positivo para ustedes si ustedes leyeron. Obvio que es el día anterior al parcial, o sea que más vale, ya te contesto, Santi, que más vale, ya tendrían que estar estudiados, pero muchas veces nos van y nos hacen preguntas, ponerle de parcial, y nos consultan sobre temas que vos te das cuenta que no han leído, entonces no les sirve a ustedes ir a un horario de consulta o de repaso si no tienen el tema estudiado. Para Cinti, el Santi me preguntó primero la responsabilidad por balance falso. La responsabilidad por balance falso yo creo que tiene dos caminos, Santi. Primero, la responsabilidad, ahí juega no solo la responsabilidad del administrador, sino que si existiera sindicatura, juega la responsabilidad de la sindicatura, que es quien vela por los intereses del socio frente a los directores. Si hay responsabilidad por balance falso y además, yo creo que además de una responsabilidad societaria, ahí hay una responsabilidad profesional que no sé si no se hace también como una denuncia, creo, en ciencias, en el Consejo Profesional, y bueno, llegado el caso, hasta se pueden hacer denuncias penales. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, Santi. Ah, listo, perfecto. Ahora sí, Cintia, ¿qué era tu duda? No importa de qué tema sea. Sí, en cuanto al artículo 1, Ah, hay el último. allá vamos, al inicio. Es que estábamos hablando con una compañera y por ahí hay cosas que volvíamos a leer de los artículos y nos Perfecto, para generaba eso dudas. estamos, para eso Sí, bueno, estamos. el artículo 1 más que nada habla de la tipicidad, pero en el segundo párrafo Mm. es donde me dice la sociedad unipersonal Habla no solo se solo de puede... la tipicidad, habla de la tipicidad, habla de la unipersonalidad, habla de la organización, habla de muchos temas que hacen a los, ¿cómo es? Ay, a los requisitos específicos de la sociedad comercial. Pero ahora decime cuál es la que más te preocupa, que me estabas por leer, perdón. que no entendía bien qué es lo que quería decir ese último párrafo, cuando me habla de la unipersonal, que solamente puede constituir sociedad anónima, y después dice, la sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal. Bueno, está claro. Pero, o sea, yo mal a lo que entendía era que, por ejemplo, o sea, yo sé que una sociedad se puede conformar tanto con personas humanas como por personas jurídicas, o sea, capaz que Sí, iba a eso, que mira, una persona... va, va a esto. Primero que cuando en el proyecto, que después no salió así, en el proyecto lo importante era, en el proyecto lo que se pretendía era la unipersonalidad de no solo la sociedad anónima, sino de las sociedades de responsabilidad limitada. Al final salió para las sociedades anónimas unipersonales, es decir, que la ley solo admite, bueno, después viene la SAS que también te admite la unipersonalidad, pero no así para las SRL. ¿Qué dice? Dice, podrá ser conformado por una persona, digamos, por una persona, puede ser física o jurídica, la SAU, la Sociedad Anónima Unipersonal. Ahora bien, una sociedad anónima unipersonal no va a poder formar otra sociedad unipersonal. ¿Entendés lo que te digo? O sea, ¿Cintia? no pueden unirse dos sociedades anónimas unipersonales, ¿no? No, porque cuando se Claro. unen dos sociedades anónimas personales, ¿qué sociedades tenemos? Una Ya no sociedad tenemos anónima. unipersonal, ya dijimos dos. Acaba de Claro. decir dos. Lo que dice, una persona humana o jurídica puede formar una SAU, una sociedad anónima unipersonal. ¿Sí? Ahora, esta SAU que formó no puede formar otra SAU. Bien, bien, sí, sí, no, yo pensé que iba a buscar. Acordate que esto tiene que ver con la intangibilidad del capital. Y tiene que, o sea, vos formas una SAU y dice que el capital social tiene que estar debidamente inscrito, debidamente integrado al momento de la constitución. Esto es para garantizar, tercero. Ahora, ¿qué significa formar una SAU o qué te significa? Esperen un segundo, ¿me siguen escuchando? Sí, sí, profe.
Sino que perfecto. porque se va a cortar la llamada en 15 No, minutos. porque se va a cortar, sí, en 15 minutos. Si se corta en 15, ya les mando un nuevo. ¿Les mando uno nuevo o cómo hacemos? ¿O volvemos a llamar con el mismo? No me acuerdo cómo era eso. No Hay me que acuerdo. mandar todo el día. Ah, tengo que mandar uno nuevo, ¿no? Sí. Sí, si no terminamos con estos temas y listo. Bueno, vamos como vamos. ¿Qué es que, digamos, ¿qué hago? Cuando yo armo una SAU, ¿qué hago? Saco una parte de mi patrimonio y lo imputo o lo saco de mi patrimonio y lo pongo en este patrimonio que es la SAU, en este capital social. ¿Sí? Y bueno, esa SAU tiene su capital dividido en acciones, bla, bla. Ahora, esa SAU no puede formar otra SAU. ¿Por qué? Porque estaría yendo contra la intangibilidad de capital, porque digamos, su garantía, ¿qué sería? Sería justamente el capital de aquel capital. Entonces, bueno, no, es lo mismo que cuando no podés constituir sociedades de controlantes, no pueden constituir nuevas sociedades con las controladas. ¿Por qué? Claro, Porque pero hay en una sí, intangibilidad las del otras capital. sociedades sí pueden unirse, ¿que no? No, O sea, acá el tema no es que si te puedes unir o no. Ahora, ¿una SAU puede formar parte de una sociedad anónima? Sí, puede. sí, Lo que no puede esa SAU es conformar con ese otra, capital otra SAU. ¿Me entiendes? sí. Acordate que son centros de imputaciones diferenciados y son centros de imputación de patrimonio. Yo hago una afectación de patrimonio con esto. Esto lo saco de mi patrimonio y lo pongo en esta sociedad anónima. Esto lo saco de mi patrimonio y lo pongo en este SRL. ¿Me entendés? Sí, sí. Y A después, eso. en el artículo 11, bueno, uno de los elementos, digamos, es la nacionalidad. El profe, si bien explicó todos los otros temas en cuanto al nombre, domicilio, sede social y eso, pero igual no me queda claro por qué vendría a ser importante el tema de la nacionalidad. La nacionalidad es importante porque después vamos a ver, primero, bueno, por los capitales y demás, ¿no? Pero vamos a ver que después, en las sociedades anónimas, por ejemplo, bueno, por varias razones. Primero, porque hay que ver si está constituida por nacionales o por extranjeros. Y si se está constituida por extranjeros, si se le va a aplicar digamos, son extranjeros que si tienen residencia en la Argentina, para ver cómo ingresa digamos, cómo ingresan su participación societaria. Porque acordate que el socio suscribe el capital y ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Integrar. Integrarlo. Cuando yo haga mis aportes, ¿de dónde, cómo vienen del extranjero, cómo hago? Entonces, hay que, digamos, tenemos por esa razón, tenemos que saber si es nacional o los capitales son extranjeros. Solo por saberlo, yo calculo que por información hasta tributaria. Pero además, cuando constituimos sociedades, cuando conforman el directorio, los directores tienen que tener, en su mayoría, pueden tener residencia en otros países, pero en su mayoría tienen que ser de nacionalidad argentina. Entonces, si vas a ser socio y después quizás formes parte del directorio, es importante saber la nacionalidad. ¿Sí? Bien, Ya profe, bueno, listo. y aparte por tu DNI, o sea, no es lo mismo si supongamos si sos nacional, tendrás la identificación del DNI nacional, pero si sos de otro país tendrás que tener que digamos, tenemos que saber de dónde venís para saber cuál es, quién acredita, cómo se acredita tu identidad, cómo se acredita el ingreso, cómo vas a transmitir esos bienes, ¿sí? Profe. Profe, las sociedades extranjeras vendrían a ser sociedades atípicas. No, las sociedades extranjeras tienen un régimen en el 138, creo que es. No, vos constituís la sociedad en el extranjero de acuerdo digamos, a los tipos societarios que existen en el extranjero y después las inscribís aquí. Están un poquito más... Claro. Profe, pasa digamos, que eso también algo así, hablaba no es Savalier, no me acuerdo, uno de los libros mencionaba eso, en que las sociedades del extranjero, del extranjero, ¿no? al estar en el país, eran atípicas porque no estaban regidas por las mismas normas, No, digamos. no Claro, son yo también vi atípicas eso. porque para eso existe en la sociedad, es el 138, chicos. Tenés que inscribirlas acá de acuerdo a los tipos societarios de allá y acá tenés que traer toda la información de allá
de dónde son los capitales, de dónde surgen, por qué el socio, de cómo lo aportó el socio, de acuerdo allá. Perdón, Santi, ya te atiendo porque no puedo leer y inscribirla acá. Ahora, si una sociedad del extranjero no se inscribe, sí actúa como atípica, pero no sé si se le aplicaría tanto. Me gustaría ver cómo lo dice el autor que lo están leyendo. Me gustaría ver Caballo, cómo... creo ¿Ah? que es. ¿Quién? No me acuerdo. Ay, no me sale el nombre. Ah, El libro amarillo, el que nos recomienda. las extranjeras que no encajan en un tipo específico son atípicas. Eso sí, no son atípicas para el régimen argentino, pero después se adecúan al régimen. Para funcionar tienen que inscribirse y digamos, sí son atípicas, pero tienen que estar registradas. Esto es lo que me quería, perdón. Esto es lo que Claro. quería que les quede claro. Pueden ser típicas o atípicas, pero El tienen que estar libro es el registradas. de Farina, el amarillo. Ese, el de Farina. ¿En qué artículo, che? Porque yo ahora les voy a buscar el 130 y... Es el 118 el artículo, profe. Ah, Dice, de la sociedad constituida en el extranjero. La sociedad constituida en el extranjero se rige en cuanto a su existencia y formas por las por lo de leyes allá, del por la lugar ley de de allá. constitución. Pero a mí me ha pasado de unos chilenos que la constituyeron allá y para que trabajen acá digamos, y puedan hacer comercio y puedan contratar y todo, las tuve que inscribir en el registro público de comercio. Y la Bien. autorizaron. Claro que sí es verdad que son atípicas para nuestra, si no es un tipo societario aplicado, son atípicas para nuestra ley, pero no significa que no puedan ejercer el comercio ni que no puedan O sea, principalmente tendrían que estar registradas para no ser atípicas. no tiene que ver una cosa con la otra. Mm. Están constituidas en el extranjero. Pueden ser típicas o atípicas para nosotros, pero no se le aplica nuestra ley acá en el ejercicio o en el funcionamiento acá. Sí, pero Pero hay un están artículo regidas que dice, para la Constitución y después se le suma la responsabilidad de acá y de allá. Pero que se inscriban acá no significa que queden exentos, digamos, de la tipicidad de allá. ¿Se entiende lo que estoy hablando, Cintia? Sí, profe. Igual lo tendría que volver. sí, en el A ver, artículo 19 está ahí, porque dice que se aplicará a la sociedad constituida en otro estado bajo un tipo desconocido por las leyes de la República, o sea, las nuestras. Dice que corresponde al juez de la inscripción determinar las formalidades a cumplirse en cada caso con sujeción exactamente, al criterio del máximo rigor exactamente. previsto en la... Disculpa, ¿qué artículo? Es El el 119. 119. A mí me ha 119. pasado en lo personal que aparece una empresa chilena queriendo vender servicios de mineros y para que ella pueda ejercer acá tuvimos que presentar toda la constitución allá, toda de donde está constituida allá, toda la normativa de donde surge la constitución y la forma y la tipicidad chilena, acreditación de cómo suscribieron y hicieron los aportes. Y bueno, y una vez que presentaron todo eso, los permitieron, le dieron como, digamos, una nueva inscripción acá en la Argentina y pueden ejercer ahora libremente el comercio. Pero se aplica esto. No se aplica el capítulo cuarto, a eso me refiero, ¿no? Son atípicas, pero no se aplica el capítulo cuarto. Bien, profe, y después yo tenía más que nada. Para un cachito, para que me Ah, pide bueno, el bueno. Santi acá. Sería proteger el patrimonio de una persona, por eso se constituye una SAU, por ejemplo, limita su responsabilidad. La SAU, por eso una unipersonal no puede ser una unipersonal, por eso una unipersonal no puede ser sería para proteger el patrimonio de la persona. Por eso se constituye la SAU. No, la SAU se constituye, Santi, ¿por qué? Porque yo decido afectar una parte de mi patrimonio o de mi capital social y genero una SAU. Lo que la ley no me permite, justamente por esto de la intangibilidad del capital, es que esta SAU después constituya otra SAU. Eso es lo que no permite. Ahora, la SAU sí limita su responsabilidad a el capital suscripto e integrado. Pero así también en una sociedad, la diferencia de la SAU con la SA es que es unipersonal, que hay un solo socio.
En la SA son 2 o más socios, en la SRL son 2 o más socios, y en la SAS también a veces creo, también permite un solo socio. O no, 2, no me acuerdo bien la SAS. Pero la SAU, la diferencia de la SAU, la única diferencia que tiene de aplicación de la SAU con la SA común es digamos, es un poco más rígida las exigencias porque se trata de una sociedad unipersonal. Entonces tenés que integrar, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de integración en la sociedad anónima, si fuera en efectivo teníamos hasta 2 años? Bueno, acá todo tiene que integrarse y suscribirse al momento de la creación. No sé si está claro, Santi. Y Emanuel, lo de la extranjera no encaja, sí, cuando la extranjera no encaja es atípica, pero no por eso le vamos a aplicar la atipicidad y las normativas, digamos, el instituto del capítulo 4. Yo entiendo que es atípica para nuestro sistema, pero si quieren ejercer el comercio aquí, van a tener que hacer todo el trámite del 118, 119. Yo no sé si así lo leyeron ustedes o se lo explicó el profe y capaz que se lo explicaba en otro contexto. Y me gustaría dar un poquito de disolución y liquidación. No sé si quieren que ponga otro nuevo o cómo hacemos con esto que nos queda. La llamada finalizará pronto. A las 9. Le pongo otro, pongo otro enlace o podemos, o se corta y se corta acá, no me acuerdo yo cómo era esto. Sí, se corta y hay que crear otro nuevo. Bueno, Si quiere lo creo yo, profe, y lo mando y se lo mando. y me lo mandas a mí y me haces ingresar vos a mí. Sí, Dale. sí. Si no lo creo yo, no tengo problema, pero dale. Bueno, ¿ahora? Sí, hacelo. Así, A ver. ¿alguna duda mientras tanto? Así cerramos este tema y largamos con disolución y liquidación. Porque me gustaría darle unos tips, por lo menos media horita, y después ustedes esto lo estudian solo y ya damos el tema por dado. ¿En qué artículo, profe, está lo de disolución? El 94, 93, nos vamos a... ¿Y dónde vemos? ¿Qué bolilla teníamos la resolución parcial? Acá vamos a empezar a ver. El 89 en adelante. Fran, nos vamos y después nos pasas vos. Sí, Sí, profe. ahí lo creo. Listo. Claudia, ¿todo bien? Te veo recién ahora. Lo va a pasar el Santi por el grupo de ustedes y después Santi me lo pasa a mí y él nos da el ingreso. Así es, ¿no? El Santi, no el Fran. Bueno, entonces nos vamos de esta reunión. ¿Qué grupo, profe? Yo no tengo ningún grupo. ¿Y vos por dónde te enteraste? A mí me llegó el enlace de usted. No sé, parece que hay un grupo de WhatsApp que se informa. Chica, ¿y vos tenés alguna compañera de contacto o no? No. No, qué problema, estamos en el horno. Bueno, anotá mi número y te lo paso, o anotarlo al Santi, pregúntale no al Santi, Si no puede pasar ahora antes de que se termine, queda un minuto, el link de la otra ahí llamada, está, los mensajes de esta. Fran, hace así. ¿No salió ya? No. A ver si me lo manda a mí. Ahí está, yo lo tengo, esperen. Iro SX, Iro, chuya. Ya te lo paso, Clau. Que no se corte. Iro, guión SXRS, es ufa. SXRS, WAC.